Siempre fui la que cocinaba primero y comía de última. No lo digo como queja, lo digo porque así eran las cosas, y durante 40 años lo acepté como si fuera una ley natural. Como la lluvia en invierno, como el dolor de rodillas que llega con los años, algo que simplemente ocurre, y ante lo cual una mujer como yo no pregunta por qué. Mi nombre no importa ahora, lo que importa es lo que encontré un martes por la mañana, y mientras buscaba el seguro del carro en el cajón del escritorio de Ernesto. Era un sobre amarillo, pequeño, con mi nombre escrito a mano, y no era la letra de mi esposo. Me quedé parada frente al escritorio durante un momento que no supe medir. El sobre estaba sellado. Tenía una fecha en la esquina superior, escrita con tinta azul, hacía 3 meses. 3 meses que alguien había puesto ese sobre en el cajón de Ernesto, y 3 meses que él no me había dicho nada. Lo guardé en mi delantal. No lo abrí todavía. Ernesto se había ido al trabajo. Mi hija Valeria estaba en su casa, a 15 minutos de la nuestra, y yo me quedé sola en esa cocina que olía a café recién hecho, sosteniendo algo que todavía no sabía si quería saber. Así empezó todo, no con un grito, no con una pelea, con un sobre amarillo que alguien no quería que yo encontrara. Debo explicar algo antes de seguir. Ernesto y yo llevábamos 42 años casados. Nos conocimos cuando yo tenía 17 años y él 23. Él era apuesto, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que llena una habitación sin proponérselo. Yo era hija de una familia sencilla, la mayor de 4 hermanas, acostumbrada a hacerme pequeña para que los demás cupieran. Tuvimos 3 hijos, Valeria, la mayor, después Rodrigo, después el pequeño, Daniel, que se fue a vivir al norte hace 8 años y casi no llama. Durante esos 42 años, Ernesto tomó todas las decisiones importantes, las cuentas del banco, a su nombre, la escritura de la casa, a su nombre, el carro, a su nombre. Yo firmaba donde me decían que firmara y no preguntaba por qué, no porque fuera tonta. Lo aclaro, porque sé lo que están pensando. No era tonta, era una mujer de mi generación, criada para creer que eso era el orden correcto de las cosas. Valeria heredó el carácter de su padre, segura, decidida, con una opinión para todo. Desde que se casó con Marcelo, los 4 cenábamos juntos cada domingo, y desde hacía 2 años, cada cena terminaba con Valeria y Ernesto hablando de el futuro, mientras yo levantaba los platos. El futuro. Siempre lo decían así, con esa voz de quien sabe algo que el otro no sabe. Yo aprendí a no preguntar, pero ese martes, con el sobre en mi delantal, decidí que iba a aprender a preguntar. Abrí el sobre a las 10 de la mañana, sentada en la silla de mimbre del patio. Adentro había una carta, 3 páginas escritas a mano, con una letra pequeña y ordenada que no reconocí de inmediato. Pero al llegar a la firma, el nombre me detuvo. Lucinda. Lucinda era la hermana mayor de Ernesto. Llevaba 12 años sin hablar con nosotros, desde una pelea por la herencia de su madre que nunca entendí del todo, porque nadie me explicó los detalles. Solo supe que habían discutido, que Lucinda había dicho cosas terribles y que Ernesto me pidió que no volviera a mencionarla. Y yo no la mencioné. Por 12 años. Ahora ella me escribía. La carta empezaba con una disculpa. Lucinda decía que sabía que yo no tenía culpa de lo que había pasado, que siempre me había tenido respeto y que lo que iba a contarme lo hacía porque su conciencia ya no le permitía callarlo. Seguí leyendo. La herencia de la madre de Ernesto había sido dividida en 3 partes iguales. Para él, para Lucinda y para el hermano menor, Tomás. Pero antes de que la madre muriera, Ernesto había convencido a la anciana de modificar el testamento. No en partes iguales, todo para él, con la condición de que él les pasara a sus hermanos lo que él considerara justo. Lucinda y Tomás no recibieron casi nada, pero eso no era lo que más me importaba. Lo que me importaba estaba en la segunda página. Ernesto no había actuado solo. Valeria lo sabía. Tuve que leer ese párrafo 3 veces. Lucinda decía que tenía pruebas, que Valeria había acompañado a Ernesto a la notaría el día que se firmó el testamento modificado, de que había documentos con su firma como testigo, que mi hija, con 26 años en ese entonces, había estado presente mientras su padre le quitaba la herencia a sus tíos, y ninguno de los dos me había dicho nada. Por 12 años. Me quedé quieta en la silla de mimbre durante un tiempo que no puedo calcular. Los pájaros seguían cantando. El vecino de al lado estaba cortando el pasto. La vida continuaba exactamente igual que siempre, como si nada de esto tuviera peso. Pero yo sentía el peso. En el pecho, en los hombros, en esa parte del cuerpo donde una mujer carga lo que nadie más quiere sostener. Eso no era lo único. En la tercera página, Lucinda mencionaba algo más. Decía que hacía 6 meses, Ernesto había comenzado a transferir dinero de la cuenta conjunta que tenían él y yo a otra cuenta. Una cuenta que ella había descubierto porque su hijo trabajaba en el mismo banco. Una cuenta que no estaba a nombre de Ernesto, estaba a nombre de Valeria,
Guardé la carta. Me levanté. Se lavé las tazas del desayuno. Doblé el mantel. Hice las cosas que siempre hacía, en el mismo orden, con las mismas manos. Pero algo había cambiado en mí que no tenía nombre todavía. No era furia, no todavía. Era algo más frío, más quieto. Como cuando el cielo se pone de un color raro antes de la tormenta y los animales dejan de moverse. Ese mediodía, cuando Ernesto llegó a almorzar, lo observé de otra manera. Tiene 67 años, el pelo completamente blanco, las manos grandes, ni de hombre que trabajó con ellas cuando joven. Siempre has tenido esa manera de entrar a la cocina como si la casa le perteneciera sola a él, dejando las llaves sobre la mesada sin mirar, sin preguntar cómo estuvo mi mañana. ¿Hay sopa?, dijo sentándose. «¿Hay sopa?», dije yo, y le serví la sopa, como 42 años. Pero mientras lo servía, estaba pensando en el sobre, en Lucinda, en la firma de Valeria en un documento que yo nunca vi, en una cuenta bancaria con el nombre de mi hija adentro. Y pensé, necesito saber cuánto dinero hay en esa cuenta. Esa tarde llamé a mi amiga Consuelo. Consuelo tiene 63 años, es viuda desde hace 5, y es la persona más práctica que conozco. Cuando le conté lo del sobre, no dijo nada durante varios segundos. Después dijo, «¿Cuánto tiempo tienes antes de que Ernesto llegue esta noche?» 4 horas. Entonces muévete. Consuelo tenía razón. No podía sentarme a llorar. Todavía no. Primero necesitaba entender qué tan grande era lo que estaba debajo del agua. Fui al escritorio de Ernesto. Esta vez no busqué el seguro del carro. Busqué otra cosa. Los estados de cuenta del banco estaban en una carpeta azul, en el segundo cajón. Ernesto siempre los guardaba ahí, y yo nunca los había revisado porque nunca lo había necesitado, o eso creía. Los saqué todos, los últimos 12 meses, y me senté en el suelo de ese estudio, con mis 61 años y mis rodillas que duelen. A leer cada página, los números no mienten. Eso fue lo primero que pensé. Las personas mienten, las palabras mienten, las sonrisas de domingo en la mesa familiar mienten. Pero los números, impresos en papel bancario con fecha y hora exacta, no tienen manera de mentir. Cada mes, durante los últimos 8 meses, habían salido transferencias de nuestra cuenta. No eran montos enormes, eran lo suficientemente pequeños para que yo no los notara si no miraba con cuidado. 200 aquí y 300 allá. Una vez, 500, pero sumados, en 8 meses, eran casi $4,000. $4,000 que habían salido de una cuenta que también tenía mi nombre, sin que nadie me preguntara, sin que nadie me dijera nada. Iba a guardar los papeles cuando noté algo más. En el último estado de cuenta, el del mes anterior, había una anotación a mano en el margen. La letra de Ernesto. Solo 2 palabras y un número. Val. Nuevo. 12. No entendí de inmediato qué significaba. Pero lo fotografié con mi teléfono y guardé todo exactamente como estaba. Esa noche, Ernesto llegó a las 7. Cenamos. Vio el noticiero. Se durmió en el sillón como todas las noches. Yo me quedé despierta hasta las 2 de la mañana. No llorando, pensando, 42 años de matrimonio, 3 hijos, esta casa que yo limpié, esta cocina en la que cociné, estos sillones que elegí, estas cortinas que cosí yo misma cuando no teníamos dinero para comprarlas. Y resulta que había un mundo entero ocurriendo detrás de mi espalda. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era Valeria, mi hija, la niña a quien le enseñé a leer, la que se enfermaba de los bronquios cada invierno y yo me quedaba toda la noche a su lado, la que lloró en mi hombro cuando su primer novio la dejó. Esa misma Valeria había firmado un papel para quitarle la herencia a sus tíos y nunca me lo había dicho. ¿Qué más no me habían dicho? Apagué la luz y en ese momento di el teléfono de Ernesto, que estaba sobre la mesita de noche, vibró una vez. Una notificación. La pantalla se iluminó por un segundo. Solo el tiempo suficiente para que yo viera el nombre del remitente. Valeria. Ya está listo. Firmamos el lunes. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete. Lo que viene ahora cambia todo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando la respiración lenta de Ernesto a mi lado. Ese sonido que había escuchado miles de noches. Ese sonido que antes me tranquilizaba. Ahora me parecía el sonido de alguien que duerme sin culpa. Ya está listo. Firmamos el lunes. Era viernes. Tenía 3 días para entender qué iban a firmar. Me levanté a las 6, como siempre. Preparé el café, como siempre. Puse el pan, como siempre. Y cuando Ernesto bajó a desayunar con su camisa planchada y sus zapatos limpios, lo miré como si fuera la primera vez que lo veía. «¿Dormiste mal?», dijo él, sin mirarme. «¿Tienes ojeras?». «Sí», dije. No sé por qué. Él ya estaba leyendo el periódico. Eso era todo. Esa era nuestra conversación de 42 años.
Él hablaba de lo que notaba en mí como si yo fuera parte del mobiliario, y yo respondía con lo mínimo necesario para no crear una ola. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, me alegré de ser invisible, porque los invisibles pueden moverse sin que nadie los vea. Llamé a Consuelo a las 9. Le conté lo del mensaje de Valeria. Ni le conté los estados de cuenta. Le conté los $4,000. Le conté las 2 palabras en el margen. Val, nuevo, 12. Consuelo escuchó todo sin interrumpir. Eso es lo que más valoro de ella. Sabe cuándo callar. Cuando terminé, dijo: necesitas a alguien que entienda de números, alguien de confianza. No tengo a nadie así. Yo sí, dijo ella. Mi sobrino Félix. Trabaja en una firma contable. Es discreto. Te puede ayudar a entender esos estados de cuenta y lo que significa ese número 12. No quiero involucrar a más personas todavía. Entonces vas a seguir mirando papeles sin entenderlos, dijo Consuelo, con esa honestidad suya que a veces duele. Tú decides. Tenía razón. Yo podía ver los números, pero no sabía leer lo que significaban juntos. No sabía si esos movimientos eran ilegales o simplemente desleales. No sabía si nuevo 12 era una cuenta, un código, una fecha. Llámalo, dije. Pero que sea hoy. Nos encontramos los 3 esa tarde en la casa de Consuelo. Félix tenía unos 40 años, pelo corto, lentes de armazón delgada. Hablaba poco y miraba mucho. Le entregué las fotos que había tomado con el celular, los estados de cuenta, la anotación en el margen. Los estudió en silencio durante casi 10 minutos. Yo no dije nada. Consuelo tampoco. Después Félix levantó la vista. El número 12, dijo. Casi con certeza es una referencia a una cuenta nueva. El nuevo lo confirma. Probablemente abrieron una cuenta hace poco. Ah, y este es el identificador interno que él usa para recordarla. ¿Se puede saber de quién es esa cuenta? No directamente, no sin acceso al sistema bancario, pero hay otra manera de saberlo. Esperé. Si usted tiene acceso al banco en línea de la cuenta conjunta, podemos ver el detalle de cada transferencia. El número de cuenta destino aparece en el historial. Con ese número, un abogado puede pedir información. Miré mis manos. Sí tenía acceso. Ernesto me había dado la clave hace años, cuando me operaron la rodilla y él necesitaba que yo pudiera hacer pagos desde la cama. Nunca la había usado después de eso. Nunca había tenido razón para usarla. Dame hasta mañana, dije. Esa noche esperé a que Ernesto se durmiera. A las 11:30, su respiración se hizo lenta y regular. Me levanté despacio. Fui a la sala. Saqué mi teléfono. Entré al banco en línea. La clave todavía funcionaba. Mis manos temblaban un poco mientras navegaba por las pantallas. No era miedo exactamente. Era algo parecido a cuando uno abre una puerta que lleva mucho tiempo cerrada y no sabe bien qué hay del otro lado. Encontré el historial de transferencias. Ahí estaban. Todas. Con fecha, monto y número de cuenta destino. El mismo número de cuenta en todas las transferencias. 8 meses. 22 operaciones. Lo anoté. Después, casi sin querer, seguí revisando el historial hacia atrás. Y encontré algo que no estaba buscando. Hacía 11 meses, y mucho antes de que comenzaran las transferencias a esa cuenta nueva, había habido un movimiento diferente. No era una transferencia pequeña, era una salida de $15,000, de la cuenta conjunta, en un solo día. No había ninguna nota, ninguna descripción, solo la fecha y el monto. $15,000 que yo no recordaba haber autorizado. $15,000 que yo no recordaba haber discutido con Ernesto. Cerré el teléfono. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala durante un buen rato. Eso no era todo, pensé. Eso no podía ser todo. Al día siguiente le mandé el número de cuenta a Félix por mensaje. Su respuesta llegó 2 horas después. Solo decía: llámeme cuando pueda hablar. Lo llamé desde el baño, con el agua corriendo para que Ernesto no escuchara si llegaba temprano. La cuenta está a nombre de una empresa, dijo Félix. Una empresa constituida hace 10 meses. Se llama Constructora Kim-R Asociados. No conozco esa empresa. Las siglas BR. Valeria. ¿Cómo es el apellido de su hija? Me quedé callada. Rojas, dije. Valeria Rojas. Silencio al otro lado. ¿Y el esposo de su hija? Marcelo Fuentes. Entonces VR no cuadra con él, dijo Félix. Pero sí cuadra con ella. Y hay algo más. El representante legal de esa empresa, según el registro público, es una persona con el mismo apellido de su esposo. El apellido de Ernesto, no el de Valeria, el de él. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Me senté en el borde de la bañera con el teléfono apoyado en las rodillas. Una empresa, constituida hace 10 meses.
con el nombre de mi hija y el apellido de mi marido, recibiendo dinero de nuestra cuenta conjunta, dinero que salía en montos pequeños, calculados para no llamar la atención, y el lunes iban a firmar algo. Faltaban 2 días. Llamé a Félix otra vez. ¿Qué se puede firmar el lunes en una empresa así? Muchas cosas, dijo. Una ampliación de capital, un nuevo socio, una venta de participaciones, o algo más serio, la transferencia de un bien inmueble a nombre de la empresa. ¿Un bien inmueble como una casa? Pausa. ¿La escritura de su casa está a nombre de su esposo? Sí. Otra pausa, más larga. Señora, dijo Félix con una voz que ya no sonaba profesional sino humana. Le recomiendo que busque un abogado antes del lunes. No después, antes. Esa tarde, mientras Ernesto veía el partido y Valeria llamó para confirmar que vendría a cenar el domingo, yo estaba en el cuarto buscando en internet el nombre de bufetes de abogados especializados en derecho familiar y patrimonial. Valeria llamó 2 veces. No contesté. La tercera vez contesté. «Mamá, ¿todo bien? Te oí rara». «Estoy bien, hijita, solo cansada». «Bueno, mañana descansas». «¿Hacemos el caldo que te gusta el domingo?» «Sí», dije. «Hagámoslo». Y colgué. Me quedé mirando el teléfono. Hijita, así me llamaba cuando era pequeña. Así me llamaba todavía, con esa voz suave que siempre me había parecido cariño y que ahora no sabía cómo interpretar. ¿Era posible que Valeria me quisiera y al mismo tiempo estuviera haciendo esto? ¿Era posible que las 2 cosas existieran juntas? Decidí que sí era posible, porque 42 años de matrimonio me habían enseñado que las personas pueden quererte y lastimarte al mismo tiempo, sin que ninguna de las 2 cosas cancele a la otra. Eso no lo hacía menos traición, solo lo hacía más complicado. El sábado por la mañana encontré a la abogada. Se llamaba doctora Irene Castellanos. Tenía un bufete pequeño, a 20 minutos de casa. Su página de internet era sencilla, sin fotografías ostentosas, sin promesas grandiosas. No, solo una frase que me detuvo. Especializada en protección patrimonial de cónyuge en sociedad conyugal. ¿La llamé? Tenía un espacio a las 4 de la tarde. Llegué con todo. Las fotos de los estados de cuenta, la carta de Lucinda, el número de la empresa, el nombre del representante legal, los $15,000 del movimiento que no recordaba. La doctora Castellanos era una mujer de unos 55 años, cabello gris recogido, mirada directa. Me escuchó sin interrumpirme durante 20 minutos. Después dijo, «Cuénteme exactamente qué dice la escritura de su casa. Está a nombre de Ernesto, solo él. ¿Firmó usted algún documento cuando la compraron?» «Sí». «Varios, pero no recuerdo bien qué decían. Fue hace mucho tiempo». «¿Tienen hijos menores en casa?» «No, el menor tiene 33 años». Ella asintió. Escribió algo. «¿En qué régimen contrajeron matrimonio?» Y ahí me detuve, porque no lo sabía. No sabía en qué régimen me había casado. Nadie me lo había explicado en ese entonces. Tenía 17 años y firmé donde me dijeron que firmara, igual que siempre. La doctora lo vio en mi cara. «Tranquila», dijo. «Podemos buscar eso. Lo que me describe sugiere una posible distracción de bienes conyugales. Si están en sociedad conyugal, usted tiene derechos sobre esa propiedad independientemente de cómo esté la escritura. Y si su esposo transfiere esa casa a una empresa sin su consentimiento, eso tiene consecuencias legales». ¿Se puede detener? Depende de qué exactamente vayan a firmar el lunes. Hizo una pausa. Pero sí hay mecanismos para actuar antes. Sentí algo que no había sentido en días. No alivio, todavía no, pero sí la sensación de que había algo firme bajo mis pies. Un piso donde apoyarme. «¿Qué necesita de mí?», pregunté. «Todo lo que me trajo hoy, en original o copia certificada. Y una cosa más. Dígame, necesito que el lunes por la mañana, antes de las 10, usted esté en mi oficina». Asentí. «Y señora», agregó mirándome directamente, «no le diga nada a su esposo ni a su hija este fin de semana. Nada de lo que sabe, nada de lo que está haciendo». «¿Por qué?». «Porque si sospechan que usted sabe, pueden adelantar la firma al sábado o al domingo, o pueden mover el dinero que queda antes de que podamos hacer nada». Lo entendí perfectamente. 42 años de hacerme pequeña. Un fin de semana más no me iba a matar. El domingo llegó Valeria con el caldo. Trajo también a Marcelo y a sus 2 hijos, mis nietos. La mesa estuvo llena de ruido y de risas y de ese caos alegre que solo existe cuando hay niños pequeños alrededor. Ernesto estaba de buen humor. Contó chistes, sirvió vino, puso música, yo serví el caldo. Lavé los platos entre curso y curso. Sonreí cuando alguien me miraba. Y mientras sonreía, pensaba en la doctora Castellanos, en el lunes, en los papeles que tenía guardados en mi bolso que no había salido de mi mano desde el sábado. En un momento, cuando estábamos solas en la cocina, Valeria me puso una mano en el hombro.
Mamá, ¿estás bien? Te noto callada. La miré. Tiene mis ojos. Siempre lo decía la gente. Esa niña tiene los ojos de la mamá, los mismos ojos café oscuro, la misma manera de entornarlos cuando piensa. Estoy bien, dije, solo disfrutando el día. Ella me apretó el hombro y sonrió. Te ves cansada. Tienes que descansar más, mamá. Sí, dije. Tienes razón. Y volví a la sala con los platos limpios. Esa noche, después de que todos se fueron, Ernesto se sentó en el sillón con su teléfono. Lo vi escribir un mensaje. Lo vi esperar la respuesta. Lo vi sonreír. ¿Buenas noticias?, pregunté sin pensar. Me miró sorprendido. Rara vez le preguntaba por sus mensajes. Nada importante, dijo. Un asunto de trabajo. Asintió. Guardó el teléfono y yo me fui a la cama. A las 6 de la mañana del lunes tenía que estar lista. Puse la alarma en silencio. Cerré los ojos. Y fue entonces cuando escuché a Ernesto en la sala, hablando en voz muy baja por teléfono. No podía entender las palabras, solo el tono, urgente, casi susurrando. Me levanté sin hacer ruido, me acerqué al pasillo y escuché, con claridad, una sola frase. Hay que adelantarlo. Mañana no, esta noche. Me volví a la cama sin hacer ruido. Me acosté, cerré los ojos, respiré despacio como quien duerme, pero por dentro estaba corriendo. Esta noche, no el lunes, esta noche. Habían cambiado los planes. Algo los había hecho moverse. Quizás una intuición. Quizás algo que yo había dicho sin darme cuenta. Quizás simplemente el azar. Ese azar cruel que siempre parece ponerse del lado equivocado. Tenía que llamar a la doctora Castellanos. Pero Ernesto todavía estaba en la sala. Esperé. 10 minutos. 15. Escuché sus pasos, el sonido del vaso de agua en la cocina, el crujido del pasillo, la puerta del baño. Después el silencio de quien se acuesta y se acomoda. Esperé 10 minutos más. Cuando su respiración se hizo lenta, saqué el teléfono de debajo de la almohada. Lo había guardado ahí antes de dormir, por primera vez en 42 años. Le puse el brillo al mínimo. Salí del cuarto con pasos de gato. Fui al baño del pasillo. Cerré la puerta. Abrí el agua apenas un hilo. Eran las 12:15 de la noche. Busqué el número de la doctora Castellanos. Dudé. Era medianoche, pero ella misma había dicho, antes de que puedan mover algo. Marqué. Timbró 3 veces. ¿Sí? Iman respondió con voz de quien no dormía todavía, o de quien aprendió a despertar rápido. Doctora, soy yo. Disculpe la hora. No se preocupe. ¿Qué pasó? Escuché a mi esposo. Adelantaron la firma. Dicen que esta noche. Silencio breve. Profesional. ¿Hace cuánto lo escuchó? Hace 20 minutos. Bien, escúcheme con atención. Lo que podemos hacer esta noche es limitado, pero no es nada. ¿Tiene acceso al banco en línea? Sí. Quiero que entre ahora mismo y haga una captura de pantalla del saldo actual y de cada transferencia del último año. Todo. Con fecha y hora visible. Mándeme esas imágenes a este número por mensaje. ¿Para qué sirve eso si ya mueven el dinero? Porque establece el estado del patrimonio en este momento exacto. Si mañana ese dinero no está, tenemos documentado cuándo estaba. Es evidencia de la distracción. ¿Puede hacer eso? Sí. Hágalo ahora. Yo voy a llamar a un colega que trabaja con medidas cautelares urgentes. No le prometo nada esta noche, pero quiero tener todo listo para las 7 de la mañana. Doctora, dígame, ¿hay alguna posibilidad de que esto se detenga? Pausa. Si hay bienes conyugales involucrados y su firma no aparece en la transacción, sí, hay posibilidad. Pero necesito que usted haga su parte ahora mismo. Colgué, abrí el banco, tomé capturas de cada pantalla, cada transferencia, cada saldo, cada movimiento de los últimos 12 meses. Las mandé todas en un hilo de mensajes a la doctora. Después cerré el teléfono y me quedé sentada en el suelo del baño, con la espalda contra la bañera y el agua corriendo en un hilo fino. 61 años, 42 de matrimonio, y estaba sentada en el suelo del baño de mi propia casa, a medianoche, enviando pruebas contra mi esposo y mi hija. No lloré, no todavía. Guardé eso para después, para cuando tuviera tiempo de llorar bien, ahí sin apuro y sin miedo de que me escucharan. Ahora no era momento de llorar, era momento de moverse. Volví a la cama a la 1:15. Dormí 2 horas, quizás 3. Sueño liviano, de superficie, el tipo de sueño que no descansa sino que solo sostiene. A las 5:30 me levanté. Ernesto dormía. Me vestí en silencio. Tomé mi bolso, que tenía los documentos adentro desde el sábado. Escribí una nota en un papel de la cocina. Salí temprano. Hay café hecho. La dejé sobre la mesada. 42 años de notas en la mesada. Esta era la última que escribía sin saber exactamente qué significaba. Salí de la casa
antes de que amaneciera del todo. La doctora Castellanos ya estaba en su oficina cuando llegué a las 6:45. Tenía 2 tazas de café sobre el escritorio y una carpeta abierta frente a ella. «Siéntese», dijo. «Tengo novedades». Me senté. Mi colega revisó el registro público esta madrugada. La empresa constructora INTR Asociados tiene registrado un bien inmueble a su nombre desde hace 3 semanas. No es la casa de usted, es un local comercial. Procesé eso. ¿Entonces la casa no está en riesgo? Todavía no, pero hay algo más. Abrió la carpeta. Lo que van a firmar esta noche, según lo que pudimos rastrear, es una cesión de derechos. Su esposo va a ceder sus derechos sobre la casa a la empresa, sin su consentimiento. ¿Puede hacer eso? Depende del régimen matrimonial. Me miró. Lo investigué anoche. Según el acta de matrimonio que usted me trajo, contrajeron en sociedad conyugal, lo que significa que esa casa, aunque esté escriturada solo a nombre de él, es un bien de la sociedad conyugal. Necesita su firma para cederla. Entonces no puede hacerlo sin mí. Legalmente no, pero hay notarios que no verifican eso con el cuidado que deberían, y si firma hoy, antes de que podamos presentar ninguna medida, el daño puede estar hecho aunque después sea reversible. ¿Qué hacemos? Ella puso las manos sobre el escritorio. Vamos a presentar esta mañana una medida cautelar de prohibición de enajenar sobre esa propiedad. Una vez que el juez la ordene, ningún notario puede autorizar la transferencia. La propiedad queda bloqueada. ¿Cuánto tarda eso? En condiciones normales, días, pero mi colega tiene contactos en el juzgado de turno. Vamos a intentar que salga hoy antes del mediodía. ¿Y si no sale antes del mediodía? La doctora me miró directamente. Entonces usted va a tener que ir a esa firma. No entendí de inmediato. ¿Ir a la firma? Si sabemos dónde es, usted puede presentarse, como cónyuge, y negarse a firmar. Sin su firma, el notario no puede proceder si hay un bien conyugal en juego. Usted tiene ese derecho. No sé dónde es. ¿Tiene manera de averiguarlo? Pensé. El teléfono de Ernesto, los mensajes de Valeria. Ya está listo. Firmamos el lunes, o esta noche, según lo que había escuchado. Necesito ver el teléfono de mi esposo, dije. Eso ya no es algo que yo le pueda aconsejar, dijo la doctora con una voz que significaba exactamente lo contrario. Si esta historia te está haciendo sentir que no estás sola, dale like. A veces un gesto pequeño le dice a otra mujer que esta historia vale la pena escuchar. Volví a casa a las 9 de la mañana. Ernesto estaba en la ducha. Escuché el agua correr. Su teléfono estaba sobre la cama. Me quedé parada en la puerta del cuarto durante 5 segundos completos. Solo 5. Después entré, tomé el teléfono y busqué los mensajes de Valeria. El último hilo tenía 12 mensajes del día anterior que yo no había visto. Los leí rápido. Valeria confirmaba una dirección, una notaría, el nombre de un notario, la hora, 9 de la noche, y había un mensaje de Ernesto que decía: «Tu madre no sospecha nada, está como siempre». Lo leí 2 veces, como siempre. 42 años de ser como siempre. 42 años de que eso fuera suficiente para que no me vieran venir. No fotografié los mensajes. Puse el teléfono exactamente donde estaba. Salí del cuarto antes de que el agua dejara de correr. Le mandé la dirección y el nombre del notario a la doctora Castellanos. Su respuesta llegó en minutos. Perfecto. Vamos a intentarla cautelar. Si no llega a tiempo, usted sabe qué hacer. Sí sabía. El problema era otro. Si yo aparecía en esa notaría, Ernesto y Valeria sabrían que yo sabía. No habría marcha atrás. No habría manera de fingir que era como siempre. Todo iba a salir a la luz en un momento que yo no controlaba, frente a personas que no conocía, en un lugar que no era mi casa. Pero si no iba, y la medida cautelar no llegaba a tiempo, podían transferir la casa. No había opción cómoda. Nunca la había habido, en realidad, solo que antes no lo veía. A las 2 de la tarde la doctora me llamó. La medida fue admitida, pero el juez pidió documentación adicional. No va a salir hoy. Cerré los ojos. Entonces tengo que ir. Sí, dijo ella. Llévese todo lo que tiene, los estados de cuenta, la carta de Lucinda, las capturas, y lléveme a mí también. ¿Va a venir? No puedo entrar a la notaría con usted, pero puedo estar afuera, y puedo llamar al notario antes de que usted llegue para informarle que existe una cónyuge, y que la propiedad podría estar sujeta a sociedad conyugal. Eso solo ya puede detenerlo. ¿Funcionará? Depende del notario. Algunos son cuidadosos, otros no tanto. Quedamos en encontrarnos a las 8:30 frente a la notaría. Colgué. Me senté en la silla de mimbre del patio, la misma silla donde había abierto el sobre amarillo de Lucinda. 1 semana atrás, casi exactamente. 1 semana. Hacía 1 semana yo no sabía nada de esto.
Hacía una semana era una mujer que cocinaba primero y comía de última, que firmaba donde le decían y no preguntaba por qué. Pensé en Valeria, en su mano en mi hombro el domingo. Te noto callada, mamá. Pensé en Ernesto. Tu madre no sospecha nada, está como siempre. Y pensé en Lucinda, en esa carta que esperó 3 meses en un cajón, en esa mujer que yo había dejado de mencionar por 12 años porque Ernesto me lo pidió, y que al final fue la única que me dijo la verdad. Me pregunté qué habría pasado si Ernesto hubiera guardado ese sobre en otro lugar, si yo nunca lo hubiera encontrado. Probablemente nada. Probablemente la vida habría seguido igual. La casa habría desaparecido de mis manos sin que yo lo supiera. Quizás después de que Ernesto muriera, quizás antes, y yo me habría enterado cuando ya no había nada que hacer. Pero lo había encontrado, y ahora era de noche, y en media hora tenía que vestirme, tomar mi bolso, y presentarme en una notaría donde mi esposo y mi hija iban a estar sentados frente a un escritorio, seguros de que yo estaba en casa durmiendo. Como siempre, me levanté de la silla, entré a la casa, fui al cuarto, me puse el vestido azul oscuro que usaba para las ocasiones importantes. Los zapatos de taco bajo, cómodos pero formales, el collar de perlas que me había regalado mi madre cuando me casé. Me miré en el espejo, 61 años, pelo gris que yo misma me teñía hasta hace 2 años y que ahora dejaba natural, manos de mujer que trabajó, ojos cansados pero abiertos. No parecía una mujer que iba a cambiar algo esa noche, pero iba a intentarlo. Tomé el bolso, salí del cuarto, crucé la sala, abrí la puerta de la calle, y ahí, parado en el umbral, con la mano levantada como si fuera a tocar el timbre, estaba Rodrigo, mi hijo del medio, el que menos llamaba, el que vivía al otro lado de la ciudad y aparecía 2 veces al año. Me miró el vestido, el collar, el bolso en la mano. «Mamá», dijo con una voz rara, «¿a dónde vas?» Rodrigo tenía los ojos de su padre. Eso siempre me había dolido un poco, aunque nunca lo dije. Los 3 hijos heredaron algo de Ernesto. Valeria su seguridad, Daniel su distancia, y Rodrigo esos ojos oscuros que miraban sin parpadear cuando querían entender algo. Ahora me miraba así. «¿A dónde vas?», repitió. Tuve exactamente 3 segundos para decidir qué hacer. Podía mentir. Tenía práctica. 42 años de decir «estoy bien» cuando no lo estaba. No es nada cuando era mucho. No te preocupes cuando debería haberme preocupado yo misma mucho antes. Pero miré a mi hijo. 38 años. Divorced desde hace 2. Vivía solo en un departamento pequeño que yo nunca había visitado porque Ernesto siempre decía que Rodrigo necesitaba su espacio. Rodrigo que llamaba poco y aparecía menos, pero que cuando aparecía siempre me traía algo. Una planta, un dulce, una vez un libro que sabía que me iba a gustar aunque yo no lo hubiera pedido. Rodrigo que había llegado esta noche sin avisar. «¿Por qué viniste?», le pregunté, en lugar de responderle. Parpadeó. Metió las manos en los bolsillos. «Recibí un mensaje», dijo, «de la tía Lucinda». El mundo se detuvo un segundo. «¿De Lucinda?». «Me escribió hace 3 días. Dijo que te había mandado una carta, que si yo no había sabido nada de ti en esos días, significaba que no la habías encontrado o que no sabías qué hacer con lo que decía». Hizo una pausa. «Y que en cualquiera de los 2 casos debía venir». Me quedé mirándolo. Lucinda. Esa mujer había pensado en todo. Había calculado hasta la posibilidad de que yo no reaccionara. Había puesto a Rodrigo como red de seguridad sin decirme nada. O quizás sí me lo había dicho, en esa carta, en alguna línea que yo había leído demasiado rápido con el corazón golpeándome el pecho. «¿Papá está?», preguntó Rodrigo, mirando detrás de mí hacia la casa. «No, salió hace 1 hora», asintió despacio. «Entonces cuéntame». «No tengo tiempo de contarte todo», dije. «Tengo que estar en otro lugar en 20 minutos». «¿Dónde?». Lo miré. Ese hijo mío que llamaba poco, que aparecía menos, que llegó esta noche porque una mujer que llevaba 12 años sin hablarnos había calculado que quizás yo necesitaría a alguien. «¿Sabes manejar todavía?», le pregunté. Frunció el ceño. «¿Cómo que sí sé manejar? ¿Tu licencia está vigente?». «Sí, mamá, claro que...». «Entonces maneja tú. En el camino te explico». Subimos a mi carro. Rodrigo condujo. Yo hablé. Le conté todo en 15 minutos, ordenado y rápido, ni como quien ha repasado una historia tantas veces en su cabeza que ya sabe exactamente qué es importante y qué no. El sobre amarillo, los estados de cuenta, los $4,000, la empresa, la carta de Lucinda, los mensajes en el teléfono de Ernesto, la notaría, las 9 de la noche. Rodrigo escuchó sin interrumpir, con los ojos en la calle y las manos quietas sobre el volante. Solo una vez me interrumpió, cuando mencioné a Valeria. «Espera», dijo, «¿Valeria sabe todo esto?». «Sí»,
Silencio. Ah, ¿desde cuándo? Desde el principio, según Lucinda. Desde el testamento de la abuela. 12 años. Rodrigo no dijo nada más durante un momento. Después, muy despacio, exhaló por la nariz. Yo siempre supe que algo estaba raro, dijo. Siempre, pero nunca supe qué. ¿Por qué no preguntaste? Me miró de reojo. ¿Y a quién le preguntaba mamá? ¿A papá, que nunca explicaba nada? ¿A Valeria, que siempre sabía más que nadie? ¿A ti, que siempre decías que todo estaba bien? No respondí. Tenía razón. Todos habíamos construido ese silencio juntos. No solo Ernesto, no solo Valeria, yo también, con cada no es nada, y cada no te preocupes y cada cena de domingo donde levanté los platos sin preguntar de qué hablaban cuando yo no estaba. Lo siento, dije. Rodrigo sacudió la cabeza. No me pidas perdón a mí, señaló con el mentón hacia adelante. Dime dónde doblo. La doctora Castellanos nos esperaba en la esquina de la notaría. Era un edificio discreto, de 2 pisos. Con una placa de bronce en la entrada y las luces encendidas adentro. A través del vidrio de la ventana se veía una recepción vacía, y más al fondo, luz en un pasillo. La doctora me miró y después miró a Rodrigo. «Mi hijo», dije. Ella asintió. Le extendió la mano. «Ya llamé al notario», dijo dirigiéndose a mí. Le expliqué la situación, el régimen matrimonial, la posible afectación de bien conyugal, la ausencia de consentimiento de la cónyuge. Fue cuidadoso en su respuesta. ¿Qué significa eso? Significa que no me dijo que iba a detener la firma, pero tampoco me dijo que iba a proceder. Hizo una pausa. Lo que sí me dijo es que si la cónyuge se presenta en persona antes de que se firme, tiene obligación de escucharla. ¿Están adentro ya? La doctora miró su reloj. Son las 9:10. Probablemente lleguen en cualquier momento, si es que no están ya. Miré la entrada de la notaría, una puerta de vidrio, una placa de bronce, luces adentro. 42 años de matrimonio del otro lado. ¿Entro ahora? Espere, dijo la doctora. Si entramos antes de que ellos lleguen, el notario nos puede pedir que salgamos. Es su oficina. Mejor esperar a que su esposo y su hija estén adentro, ya sentados. Que el notario los vea llegar a usted después. Así no puede ignorarla sin hacerlo enfrente de todos. Era una táctica. Lo entendí. No era solo derecho, era también teatro. Y en ese teatro, el momento de la entrada importaba. Don Rodrigo se puso a mi lado. «Cuando quieras», dijo. A las 9:03, un carro negro estacionó frente a la notaría. Bajaron Ernesto y Valeria. Marcelo no estaba. Solo ellos dos, padre e hija, caminando juntos hacia la entrada con esa seguridad de quien llega a un lugar donde todo está arreglado de antemano. Ernesto tenía puesta su chaqueta gris de los domingos. Valeria llevaba una carpeta bajo el brazo. Los observé desde la esquina. No me vieron. Entraron. La doctora me miró. «Ahora», dijo. Caminé hacia la entrada con Rodrigo a mi derecha y la doctora a mi izquierda. Empujé la puerta de vidrio. La recepcionista levantó la vista, sorprendida. «Buenas noches», dije. «Soy la señora de Ernesto Vargas. Vengo a la firma de esta noche». Hubo un segundo de duda en su cara. Después asintió y se levantó. «Un momento, por favor». Desapareció por el pasillo. Rodrigo no dijo nada. La doctora tampoco. Los tres nos quedamos parados en la recepción, bajo una luz blanca, de frente a una planta artificial en una maceta de cerámica. Escuché voces al fondo del pasillo. Después silencio. Después pasos. El notario apareció primero. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes pequeños y una expresión que intentaba ser neutral y no terminaba de lograrlo. Detrás de él, Ernesto. Y detrás de Ernesto, Valeria. El momento en que Ernesto me vio fue el momento más largo de mi vida. No gritó, no habló, solo se detuvo en seco, como si hubiera caminado en la oscuridad y encontrado una pared donde no esperaba que hubiera ninguna. Valeria chocó casi contra su espalda. Lo rodeó con la vista. Me vio. Su cara hizo algo complicado que no supe nombrar. No era culpa exactamente. Era algo más parecido al cálculo, como quien en medio segundo repasa opciones y elige la que más le conviene. «Mamá», dijo, «¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a la firma», dije. «Como corresponde». Ernesto encontró su voz. «Esto no es... Hija, tú no tienes por qué estar aquí. Soy tu esposa», dije, «y esta casa es mía también». El notario carraspeó. «Señores, les propongo que pasemos a la sala». Nos miró a todos con esa expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Hay algunas cosas que aclarar antes de proceder. Antes de que te cuente lo que pasó adentro de esa sala, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tiene el corazón apretado, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que plantarte así,
frente a alguien que creía que no ibas a aparecer. La sala de firmas era pequeña, una mesa rectangular, 6 sillas, una lámpara sobre el centro. Sobre la mesa había varios documentos ordenados en carpetas. La carpeta de Valeria estaba encima de todo. Nos sentamos, Ernesto al frente mío, sin mirarme, Valeria a su lado, con las manos sobre la carpeta, Rodrigo a mi derecha, la doctora Castellanos, que el notario había aceptado como mi asesora legal, a mi izquierda. El notario se sentó en la cabecera. Señora, dijo dirigiéndose a mí, su abogada me informó esta tarde que usted alega derechos sobre la propiedad objeto de esta escritura, en calidad de cónyuge bajo régimen de sociedad conyugal. Así es, dijo la doctora antes de que yo respondiera. Señor Vargas, dijo el notario, ¿puede explicarme el régimen matrimonial? Ernesto apretó la mandíbula. Sociedad conyugal, dijo, ore como si la palabra le costara. Entonces usted es consciente de que la cesión de un bien perteneciente a la sociedad conyugal requiere el consentimiento de ambos cónyuges. La casa está a mi nombre, dijo Ernesto, solo a mi nombre. La titularidad registral no determina la pertenencia del bien en sociedad conyugal, dijo la doctora, con una voz tranquila que cortaba como vidrio. El bien puede estar inscrito a nombre de uno solo de los cónyuges y seguir siendo parte del patrimonio conyugal. El señor Vargas lo sabe, o debería saberlo. Ernesto me miró por primera vez desde que entré. Era una mirada que yo conocía. La había visto pocas veces en 42 años, pero la reconocía. Era la mirada de cuando algo no había salido como él esperaba, y necesitaba encontrar a quién culpar. ¿Quién te metió estas ideas?, dijo con voz baja. Nadie me metió nada, dije. Las encontré yo sola, en el cajón de tu escritorio. Valeria se movió en su silla. Mamá, esto es más complicado de lo que parece. Si nos dejas explicarte, explícame el sobre amarillo, dije. Explícame los $4,000. Explícame constructora QR Asociados. La miré. Explícame tu firma en el testamento de la abuela. El silencio que vino después fue diferente a todos los silencios que había conocido en 42 años de matrimonio. Era el silencio de quien no tiene respuesta preparada. Valeria abrió la boca, la cerró, miró a Ernesto. Ernesto miraba la mesa. Rodrigo, a mi derecha, no había dicho una sola palabra desde que entramos, pero puso su mano sobre la mía encima de la mesa. Solo eso, su mano sobre la mía. Y ese gesto pequeño, ese peso familiar de la mano de mi hijo, fue lo único que me impidió que la voz se me quebrara. El notario ordenó los papeles frente a él. Señores, dijo, en estas circunstancias no puedo proceder con la firma esta noche. Y hay una controversia sobre la titularidad del bien y la existencia de derechos conyugales que deben resolverse. Si hay un proceso judicial en curso o en preparación, corresponde esperar su resolución. Nos miró a todos. Pueden retirar sus documentos. La sesión queda suspendida. Ernesto se levantó bruscamente. La silla raspó el piso. Esto no termina aquí, dijo. No supe si me lo decía a mí o a la sala entera. No, dije, no termina aquí. Me fue la primera vez en 42 años que le respondí con sus mismas palabras. Valeria recogió su carpeta sin mirarme. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento, de espaldas, y por un segundo pensé que iba a darse vuelta. No lo hizo. Salió. Ernesto la siguió sin decirme nada más. La doctora Castellanos juntó sus papeles con calma. Le agradeció al notario. Se levantó. Yo me quedé sentada un momento más. Rodrigo seguía a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó. Pensé en la pregunta, en lo que significaba estar bien, en si alguna vez en los últimos 42 años alguien me lo había preguntado con ese tono de quien realmente quiere saber la respuesta. No, dije, pero voy a estarlo. Salimos a la calle. El aire de la noche era fresco. Había poca gente. Un perro cruzó la vereda a media cuadra. La luz de un local de comida rápida parpadeaba en la esquina. La doctora nos dio instrucciones para los días siguientes. Presentaríamos la documentación completa al día siguiente. La medida cautelar sobre la propiedad saldría en las próximas 48 horas. Teníamos evidencia suficiente para iniciar un proceso de protección patrimonial. Escuché todo. Asentí. Guardé todo en mi cabeza. Cuando la doctora se fue, Rodrigo y yo nos quedamos en la vereda. Me ofreció el brazo para caminar hacia el carro. Lo tomé. Caminamos media cuadra en silencio. Después Rodrigo dijo, sin mirarme: «Mamá, sí, ¿por qué nunca nos dijiste nada?» «¿De qué?» «De todo, de que no eras feliz, de que algo no estaba bien». Me detuve. Miré la calle, los autos estacionados, una ventana iluminada en el segundo piso de un edificio, con una sombra que se movía adentro. «Porque ustedes eran sus hijos también», dije. «Y yo no quería que tuvieran que elegir». Rodrigo tardó en responder.
Nosotros éramos tus hijos primero, dijo. Antes de ser los de él, éramos los tuyos. No dije nada. Seguimos caminando. Llegamos al carro. Rodrigo abrió la puerta del acompañante para mí, como yo le había enseñado a nacer de niño, y que pensé que había olvidado hace mucho. Subí. Él subió al lado. No arrancó el motor de inmediato. ¿A dónde quieres ir?, preguntó. No a casa. Eso lo teníamos claro los dos sin necesidad de decirlo. Ernesto iba a llegar antes, o al mismo tiempo, y ninguno de los dos estábamos listos para eso todavía. A lo de Consuelo, dije. ¿Sabes dónde vive? No. Yo te guío. Arrancó el motor. Salimos a la calle. Y por primera vez en muchos días sentí que el aire que entraba por la ventana tenía otro peso. No más liviano, no todavía, pero diferente, como cuando una tormenta no ha terminado pero ya pasó lo peor. O al menos eso creía yo, porque el teléfono de Rodrigo vibró en ese momento, apoyado en el tablero entre los dos. Lo vimos los dos al mismo tiempo. Era un mensaje de Valeria, y decía: Rodrigo, mamá cometió un error muy grande esta noche. Hay cosas que ella no sabe. Necesito que me llames ahora. Rodrigo miró el mensaje. Después me miró a mí. No dijo nada. Tomó el teléfono, lo puso boca abajo sobre el tablero y siguió manejando. ¿No vas a responder?, pregunté. Ahora no, dijo. No insistí. Pero el mensaje de Valeria se quedó entre los dos como algo físico, como un objeto que ninguno de los dos quería tocar pero que tampoco podíamos ignorar. Hay cosas que ella no sabe. Esa frase construida para sembrar duda, para hacerme parecer una mujer que actuó sin entender lo que hacía. La conocía esa táctica. La había visto en Ernesto durante 42 años. Cuando algo no salía como él quería, la culpa siempre terminaba siendo de quien había preguntado, de quien había movido algo, de quien había roto el orden establecido. Ahora era mi turno de ser la culpable. Lo esperaba. Consuelo nos abrió la puerta en pijama y pantuflas, con el pelo suelto y una taza de té en la mano, como si hubiera estado esperándonos aunque nadie le había avisado. Así es Consuelo, siempre lista. Nos hizo pasar. Nos puso té. Escuchó el resumen de la noche con esa cara suya que no cambia, que no se alarma ni se entusiasma demasiado, que simplemente recibe. Cuando terminé, dijo: ¿Y Ernesto está en la casa ahora? Supongo. ¿Vas a volver esta noche? Lo pensé. Tengo que volver, dije. Es mi casa también. Rodrigo abrió la boca. Mamá, no tienes que... Es mi casa, repetí. No voy a salir de ella. Consuelo asintió despacio. Bien, dijo, pero no vayas sola. Llegamos a casa pasada la medianoche. Las luces del primer piso estaban encendidas. El carro de Ernesto estaba en la entrada. Rodrigo estacionó detrás. Antes de bajar, tomé su brazo. Rodrigo, lo que pase adentro esta noche, lo que diga tu padre, lo que diga tu hermana si llama, quiero que sepas algo. Me miró. Nunca hice esto para destruir a nadie. Lo hice porque si no lo hacía, iban a destruirme a mí. Y yo todavía tengo años por delante. Todavía me quedan años. Y no pienso pasarlos siendo la que cocina primero y come de última. Rodrigo no dijo nada. Me abrazó. No recordaba cuándo había sido la última vez que mi hijo me abrazó así, con los dos brazos, con peso, como cuando era pequeño y tenía miedo de algo. Ahora era yo quien tenía miedo, y era él quien me sostenía. Entramos. Ernesto estaba sentado en el sillón de la sala. No estaba viendo televisión, no estaba leyendo. Estaba simplemente sentado, con las manos sobre las rodillas, mirando un punto fijo en el suelo. Levantó la vista cuando entramos. Vio a Rodrigo. Algo cruzó su cara. Vergüenza quizás, o la versión de vergüenza que cabe en un hombre que lleva 70 años sin practicarla. Rodrigo, dijo. Papá, dijo Rodrigo, con una voz completamente plana. Ernesto me miró a mí. Necesitamos hablar. Sí, dije. Necesitamos. Me senté en la silla frente a él, la misma silla donde me sentaba cada noche a ver el noticiero que él elegía, en el canal que él ponía, o a la hora que a él le convenía. Rodrigo se quedó de pie junto a la puerta. Ernesto juntó las manos. Lo que hice, empezó, lo hice pensando en el futuro, en la familia. Hay impuestos, hay problemas con la herencia cuando uno muere, hay maneras de proteger los bienes que los abogados recomiendan. Ernesto, dije. Se detuvo. Para. Primera vez en 42 años que le decía eso con esa voz. Él parpadeó. No me expliques lo que hiciste como si fuera por mi bien. Los dos sabemos que no era por mi bien. Era para sacarme lo que me corresponde antes de que yo pudiera reclamarlo. Eso no es... Los $4,000, dije. Los 15,000 de hace un año. La empresa a nombre de Valeria. Tu firma como representante legal. Los mensajes en tu teléfono. Hice una pausa.
Y la carta de Lucinda, que guardaste en tu cajón durante 3 meses esperando que yo nunca la encontrara. Silencio. Ernesto me miró durante un momento largo. Después miró a Rodrigo. ¿Tú sabías algo de esto? No, dijo Rodrigo, pero ojalá hubiera sabido antes. Ernesto volvió a mirarme, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Se le movió la cara. No lloró, no exactamente, pero algo en su cara se movió, como cuando un edificio que parecía sólido muestra una grieta por primera vez, y uno entiende que siempre estuvo ahí, solo que nadie la había visto. Yo nunca quise hacerte daño, dijo con una voz más baja. Lo sé, dije, y era verdad, lo sabía. Esa era la parte más difícil de entender, la parte que me había tenido despierta varias noches. Ernesto no me odiaba. Ernesto probablemente me quería, a su manera, esa manera estrecha y torpe que había confundido toda su vida con suficiente. Simplemente nunca me había visto como alguien que necesitara ser protegida de él. Me había visto como parte de la casa, como el sofá, como las cortinas que yo misma cosí, como el olor a café de las mañanas. Algo que siempre estaba y por lo tanto nunca podía irse. Eso no era amor, era posesión sin crueldad consciente, que en algunos aspectos es peor, porque el que lo ejerce no se siente culpable de nada. El lunes voy a ir con mi abogada al banco, dije. Vamos a revisar todas las cuentas, vamos a documentar cada movimiento y vamos a hablar de cómo se va a resolver esto. ¿Resolverse cómo? No lo sé todavía, pero sí sé que yo no voy a firmar nada que no entienda. Y no voy a quedarme callada mientras alguien decide por mí qué me corresponde y qué no. Ernesto asintió despacio. No dijo que sí a lo que yo proponía, no dijo que no. Solo asintió, con ese gesto de hombre que entiende que el terreno se movió debajo de sus pies y todavía no sabe cómo pararse sobre él. Rodrigo se quedó esa noche. Durmió en su cuarto de siempre, ese cuarto que yo había mantenido igual durante años, con la misma colcha azul y los mismos estantes. Por una razón que nunca me pregunté, pero que esa noche entendí. Lo había mantenido igual porque en algún lugar dentro de mí sabía que algún día lo iba a necesitar, que iba a necesitar que uno de mis hijos pudiera volver. Me acosté tarde. Ernesto ya estaba en la cama, de espaldas. No hablamos. Pero antes de apagar la luz de mi lado, abrí el cajón de mi mesita de noche. Saqué el sobre amarillo de Lucinda que había guardado ahí el primer día. Lo sostuve un momento. Después busqué en mi teléfono el número de Lucinda, que Rodrigo me había pasado esa tarde. Le escribí un mensaje. Lucinda, soy yo. Lo encontré. Gracias. 3 palabras que no le había dicho a nadie en 12 años. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Lo sé. Rodrigo me avisó. ¿Estás bien? Sonreí. Le escribí lo mismo que le había dicho a mi hijo unas horas antes. No, pero voy a estarlo. Apagué la luz. Los días que siguieron no fueron simples. Nada de esto fue simple, y sería deshonesto decirlo de otra manera. La medida cautelar sobre la propiedad salió 2 días después. La casa quedó protegida mientras durara el proceso. La doctora Castellanos presentó la documentación completa, incluyendo los estados de cuenta, las capturas del banco en línea, el número de la empresa y la carta de Lucinda como antecedente de un patrón que venía desde mucho antes. Ernesto contrató su propio abogado. Valeria no me llamó durante 1 semana. Cuando llamó, no empezó con una disculpa. Empezó con una explicación, que papá le había dicho que era para proteger los bienes, que ella no sabía que iba a afectarme, que todo se podía resolver en familia sin necesidad de abogados ni jueces. La escuché. Cuando terminó, le dije, Valeria, te quiero. Eres mi hija y eso no cambia. Pero lo que hiciste, lo de la firma del testamento de la abuela, lo de la empresa, lo de los mensajes con tu padre mientras yo dormía en la misma casa, eso también ocurrió. Y no puedo actuar como si no hubiera ocurrido. Silencio. ¿Qué quieres de mí, mamá? Ahora mismo nada. Necesito tiempo. Y necesito que entiendas que el tiempo que necesito es mío, no tuyo. Colgué. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, en la silla de mimbre del patio, bajo un sol de media mañana, que caía tranquilo sobre las plantas que yo había sembrado y regado durante años. No lloré. Ya había llorado. Había llorado bien 1 noche entera, en casa de Consuelo, con ella sentada a mi lado sin decir nada, solo su mano en mi espalda y un vaso de agua sobre la mesa. Ahora no lloraba. Ahora estaba aprendiendo algo nuevo, algo que nadie me había enseñado en 61 años de vida, a quedarme quieta en mi propio dolor sin intentar que los demás se sintieran mejor por él. Si esta historia te llegó, si en algún momento de estos minutos pensaste en alguien que conoces o en ti misma, quiero pedirte que te suscribas. Porque esta comunidad se construye de a una, y a nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. 2 meses después, se llegó a un acuerdo. No fue lo que Ernesto quería,
No fue lo que Valeria había planeado, pero fue lo que la ley establecía y lo que yo estaba dispuesta a aceptar. Los fondos transferidos a la empresa debían ser reintegrados a la cuenta conyugal. La empresa constructora VR Asociados fue disuelta. La escritura de la casa fue modificada para incluir mi nombre junto al de Ernesto, como siempre debió haber sido. Ernesto firmó cada documento con la cara de quien firma una derrota. Yo firmé cada documento con la cara de quien firma un comienzo. Son caras distintas. No voy a decirte que todo quedó bien. Eso sería una mentira. Y yo ya tuve suficiente de mentiras en esta historia. Ernesto y yo seguimos viviendo en la misma casa. Todavía. Por ahora. Hay conversaciones pendientes que ninguno de los dos ha querido tener todavía. Sobre el futuro. Sobre lo que significa seguir juntos después de algo así. Sobre si es posible reconstruir algo cuando lo que se rompió no fue un accidente, sino una decisión tomada en secreto durante años. No tengo respuesta para eso todavía. Con Valeria, el camino es más largo. La quiero, la voy a seguir queriendo. Pero el hilo que nos unía tiene un nudo ahora, y los nudos no desaparecen solos. Se trabajan, despacio, y con paciencia, con voluntad de los dos lados. Ella todavía está aprendiendo a pedir perdón de verdad, sin explicaciones que lo anulen. Yo todavía estoy aprendiendo a recibir ese perdón sin usarlo para volver a hacerme pequeña. Con Rodrigo, algo cambió para bien. Viene más seguido, a veces solo a tomar café, a veces se queda a cenar. Me trajo otra planta el mes pasado, una que da flores rosadas en primavera, y la pusimos juntos en el patio mientras hablábamos de cosas sin importancia, con esa ligereza que solo existe entre personas que ya dijeron las cosas importantes. Y Lucinda y yo hablamos por teléfono cada 2 semanas, 12 años de silencio, y ahora hablamos de recetas, de programas de televisión, de los dolores de rodilla que tenemos las dos, de los nietos que ella tiene y yo también. La semana pasada me dijo, siempre supe que eras más fuerte de lo que parecías. Solo necesitabas que alguien te abriera la puerta. Le dije que la puerta la había abierto ella. Dijo que no, que ella solo había deslizado un sobre por debajo, que la puerta la había abierto yo. Pienso mucho en eso, en las puertas que una abre y las que espera que alguien más abra por ella. En los años que pasé siendo invisible y creyendo que eso era seguridad, en el sobre amarillo que cambió todo. A veces pienso que si Ernesto hubiera guardado ese sobre en otro lugar, si Lucinda hubiera esperado un mes más, si yo no hubiera necesitado el seguro del carro ese martes por la mañana, nada de esto habría ocurrido. Pero ocurrió, y yo, que llegué a los 61 años creyendo que mi historia ya estaba escrita, descubrí que todavía quedaban páginas en blanco. Eso no me hace feliz exactamente, me hace algo mejor. Me hace presente, me hace aquí, en esta silla de mimbre, bajo este sol, con mis manos sobre mi regazo, y sabiendo que esta casa tiene mi nombre en la escritura y que nadie va a quitármelo sin que yo lo sepa. Eso es mío, y lo que es mío, ahora sí lo cuido. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias. Gracias por acompañarme, por escuchar, por no soltarla aunque dolía. Dale like si esta mujer te pareció valiente. No porque no tuviera miedo, sino porque lo tuvo y siguió de todas formas. Y escríbeme en los comentarios. ¿Conoces a alguien así? ¿Una mujer que se quedó callada demasiado tiempo y un día decidió no quedarse más? Cuéntame, aquí estoy.